La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de los procedimientos para aumento glúteo con el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y especialista en flebología. Y vamos con estos datos. El aumento del glúteo es uno de los aspectos más tocados en la consulta relacionada al contorno corporal. Aunque aún hay cierto tabú en preguntar al respecto, es cada vez más solicitado. Existen procedimientos de eficacia demostrada que se ajustan a las particularidades y necesidades específicas de cada paciente. Y es el tema que vamos a hablar hoy en nuestro programa. Al inicio del programa, ¿qué hacemos? Agradecemos. Muchísimas gracias a las marcas y a las empresas que me están acompañando. Muchas gracias. Y hacemos también el ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y podemos seguir agradeciendo porque siempre hay algo por lo cual agradecer. Desde ese lugar que nos pone feliz, hacer la lista de cosas buenas que tenemos, desde ese lugar de gratitud comenzamos este programa, esperando que sea de tu interés. Nosotros felices de poder estar aquí. Vamos a hacer ahora un pequeño corte. Yo voy a recibir a nuestro invitado, los saludo. A la vuelta del corte ya estamos hablando del tema con el doctor Julio Recalde, procedimientos para aumento glúteo. Estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y flebología. Pero quiero leerles el currículum del doctor así rápidamente porque es bien extenso. Doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital de Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros del Ministerio de Salud. Residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Trayectoria como cirujano plástico, instructor de posgrado, nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas y director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Amigo de la casa y está siempre con nosotros aquí en El Doctor en Casa, el doctor Julio Recalde. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar de vuelta. Un gusto tenerte aquí. Y para hablar de siempre tuve curiosidad de cómo se hacía este procedimiento para aumento glúteo, porque como que se puso de moda, doctor, eso, ¿verdad? Sí, es una cosa que viene y va, ¿verdad? Parece que depende de a quién se toma como modelo a seguir. Viene y va. Los tamaños también vienen y van, ¿verdad? En nuestro medio normalmente la preferencia es tener una cola prominente, ¿verdad? Sí. Es lo que le gusta a las mujeres y lo que le gusta a los hombres, ¿verdad? Entonces, cada vez más se busca eso. Y tenemos también el tema de que se busca un tipo de cuerpo tonificado, abdomen marcado y todo ese tipo de cosas, y con la cola grande, sí, lo cual normalmente no siempre va junto, ¿verdad? En la naturaleza. Así mismo. Entonces, se busca un pecho prominente, una cola prominente, y gracias a eso, entonces los cirujanos plásticos hemos buscado alternativas, ¿verdad? Las alternativas pueden ser aumentar el glúteo con la propia grasa. Otra forma es aumentar los glúteos con implantes de silicona. Y la otra alternativa
que ya es para ciertos casos de gente que ha bajado mucho de peso y que tiene exceso de piel, es usar parte de eso de esa piel que uno va a retirar como relleno para la zona glútea. No me diga. Sí. O sea, se puede hacer un relleno de piel. Sería lo que está debajo de la Claro, piel, ¿verdad? sí. El subdérmico El tejido, sería sí. la grasa y eso que queda. Entonces se retira la piel y se deja el resto como parte de un relleno. Que eso se está haciendo más en la gente, ¿verdad? Que ha bajado de peso, los posbariátricos, la gente que estamos viendo dos tipos de personas que han bajado mucho de peso, las que se han operado, ¿verdad? Y la gente que ha hecho dietas importantes donde han bajado 30, 40 kilos y por lo tanto tienen un exceso de piel importante. En esa gente se puede hacer ese tipo de cirugía, vamos a decir, haciendo un autoinjerto, sería, por decirlo de una manera fácil, ¿verdad? Y obviamente esto, más mujeres que varones se hacen esta cosa. Sí, normalmente sí. Especialmente los casos de injerto graso y de aumento con implantes, mayormente mujeres. En algunos casos de gente que ha perdido peso, sí, en los varones también buscan tener, porque al perder mucho peso toda la piel se cae y es como que se quedan muy rectos, no hay ninguna curva y hasta el hombre de repente pide tener alguna curvita en la parte glútea, ¿verdad? No, incluso gente que se operó así de esto, cirugías bariátricas y bajaron tanto, se quedan prácticamente sin nada en la cola y el huesito que uno tiene les molesta, o sea, no tienen nada al colchadito, o sea, realmente necesitan algo. Entonces se usan los tejidos de alrededor para eso. Perfecto. Bueno, y de esto vamos a hablar hoy, vamos a ver qué tipo de cola, ¿verdad? Glúteos, pero de cola decimos nosotros, los que no somos médicos. Vamos con este primer material, por favor. Tipos de cambios solicitados por pacientes. Las solicitudes van desde cambios sutiles hasta grandes aumentos y es parte del trabajo del médico orientar al paciente sobre las posibilidades que tiene en base a sus características físicas y el deseo, realista o no, sobre el resultado esperado. Claro, porque ahí otra vez entra lo más difícil, me imagino, que es en la consulta cuando viene una paciente o un paciente y trae una foto o dice, quiero esta cola, por ejemplo. Y es con una cinturita así y es una persona delgadita y el paciente que viene no tiene esas características, ¿verdad? Exactamente. Siempre la consulta es una asesoría, ¿verdad? Uno es lo mismo que cuando uno va a comprar una ropa de alta gama, uno tiene que ver si es lo que va adecuado a la persona que quiere comprarlo. En la consulta nosotros vemos qué es lo que tiene el paciente, qué es lo que con qué nosotros podemos trabajar y en base a la expectativa que la persona está teniendo, nosotros le decimos se puede o no se puede. O le decimos, bueno, esta es la mejor opción para lo que vos pedís. Mucha gente va con fotos normalmente, y eso es en este tiempo digital es muy visto, que van con fotos digitalizadas, o sea, ya van con fotos trucadas. ¿Suyas? De otra gente, ¿verdad? Pero que notoriamente trucadas, entonces ves una cinturita chiquitita con una cola enorme, te dicen quiero esto. Y ya al no tener la cinturita ya no se puede llegar a lo otro. Claro. Claro, porque ahora con el tema digital, lo que dice el doctor, ¿verdad? Te sacas una foto, ya tenés una aplicación, bajas esa aplicación y no sé, te haces más flaca, más gordita, con más cintura, más alto, todo se modifica. Exactamente, y por eso los programas de computadora que existen para la consulta de cirugía plástica, muchas veces nosotros no lo queremos utilizar por eso, porque resulta como que es un compromiso nuestro el resultado que muestra la computadora y muchas veces no puede ser reproducible. Ahora bien, vemos la cantidad de grasa que tiene el paciente, si es que como primera opción para mí siempre va el injerto graso cuando quieren un aumento glúteo. El injerto graso se toma de la misma paciente
Y entonces vemos la cantidad de grasa que tiene y a ver si va a cumplir con las expectativas de la paciente, ¿verdad? Claro. Tenemos que considerar que parte de ese injerto que nosotros colocamos va a perderse. Entonces, habitualmente le decimos que se pierde entre el 40 y el 50% de lo que se pone. Si la paciente quiere 200 centímetros cúbicos de aumento de cada glúteo, entonces tenemos que calcular poner 300. Claro, porque después se reabsorbe, claro, ¿verdad? Y entonces, si tenés 300, la paciente tiene que tener por lo menos entre 800 y 1 litro de grasa que extraer de todo el cuerpo como para poder seleccionar la mejor grasa para injertarle. Entonces es todo un proceso, hay que pensar en lo que tiene, en lo que se puede hacer, en lo que se puede conseguir. Y hay gente que tiene grasa de muy buena calidad, que es bastante resistente, y hay gente que tiene grasa de muy mala calidad y que no resiste mucho, es decir, se reabsorbe bastante de lo que se le pone. ¿Y eso de qué depende? ¿De cada organismo? Depende de cada organismo, depende del manejo de la grasa también. Por ejemplo, si uno está pensando en hacer un injerto graso, inclusive la forma de extraer esa grasa tiene que ser una forma poco agresiva, de modo que esa grasa se conserve lo mejor posible, porque son células vivas. ¿Y cómo se saca la grasa? ¿Como tipo lipo? Sí, con una lipoaspiración. Se trata de que sea de baja presión y se trata de que sea sin procedimientos agregados, por ejemplo, no tiene que ser con la lipoaspiración ultrasónica ni con la lipoaspiración láser, porque la lipoaspiración ultrasónica y láser destruyen las células de grasa. Entonces tiene que ser de la manera tradicional. Muchas veces lo hacemos con jeringa inclusive, para que la presión sea la menor posible. Claro, o sea, despacito hay que sacar esa grasa, ¿verdad? Hay que sacar despacito, hay que cuidarla bien, hay que limpiarla, la dejamos decantar como para que la grasa se separe del líquido de la sangre y todo eso, y entonces aprovechamos esa grasa para injertarla en el subcutáneo. Normalmente la grasa se coloca debajo de la piel, pero no dentro de la musculatura. Colocar la grasa dentro de la musculatura también puede producir complicaciones, por ejemplo la embolia grasa, que es devastadora, ¿verdad? Si entra dentro se considera que los vasos sanguíneos dentro del glúteo son de este tamaño, ¿verdad? El tamaño de un dedo. Entonces es muy fácil que cuando uno mete la cánula, si mete dentro del músculo, que meta la grasa ahí. Claro. Y si esa grasa va a la zona glútea, va al corazón y... Chao. ¿Verdad? Entonces se considera que tiene que ser de forma subcutánea. Normalmente el injerto de la grasa se hace en la parte alta del glúteo y en las partes laterales. Mucha gente tiene una cola relativamente bien parada, pero parece como que tiene unos huecos en los costados, en los laterales. Entonces se hace como una U, vamos a decir, el injerto de la grasa. Y siempre más en la parte alta, como para dar el aspecto de levantado que la gente pide mucho, ¿verdad? Si uno coloca la grasa en la parte baja del glúteo, es una cola caída. Una cola caída. Claro. Y esos son los cuidados que hay que tener. A veces, por ejemplo, vienen con marcas de cicatrices de inyecciones, por ejemplo, están hundidas, y entonces se aprovecha también para soltar esas cicatrices, rellenar las cicatrices. Y el resultado suele ser muy interesante. Hay gente que viene después de unos años habiendo aumentado de peso y te dicen, a mí me aumentó la cola también al aumentar de peso, y eso es parte de la grasa que está bien prendida ahí adentro. Claro. Bueno, sí, porque el tema es, ahora seguramente toda la gente que tiene cola grande estará mirando el programa y dice, ay, pero lo que quiero es sacarme, porque la cosa es cuando el glúteo crece, o sea, uno engorda, el tiempo pasa, no se hace ejercicio, entonces es como que uno se va ensanchando. Exacto. Y cola ancha no es linda, o sea, no es lo que se quiere, pero sí esa curvita linda que queda lindo, ¿verdad? Es simpático. Bueno, eso. Y es simpático, ¿verdad? No es triste. La caída es triste. Y muchas veces hay gente que pide injerto glúteo, ¿verdad? O aumento glúteo, y tiene un buen tamaño de glúteo, pero lo que tiene es que alrededor está grande, y entonces haciendo una lipo, haciendo la lipoescultura, ¿verdad? Sí. Sacando la grasa de encima del glúteo, sacando la grasa de los costados y sacando la grasa del muslo, de repente se consigue una
buena cola con un buen volumen sin haber tocado la cola. Claro. Lógico, ahí está. Me parece súper bien. Vamos a seguir averiguando cómo es el tema de los procedimientos para aumento glúteo a la vuelta del corte. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también en flebología. Y nos está explicando, pero súper bien, el tema del procedimiento de aumento glúteo. Entonces, doctor, ¿se puede aumentar con la misma grasa del cuerpo? Sí. ¿O ya con un implante? Con un implante, sí. Tenemos casos, ¿verdad?, donde los pacientes no tienen prácticamente panículos adiposos, no hay de dónde sacar grasa con la que trabajar y conseguir un volumen. Y en esos casos no hay otra cosa más que colocar un implante. Los implantes de glúteo, a diferencia de los implantes de mama, ¿verdad?, están hechos de una silicona más densa, más dura, menos deformable, vamos a decir así. Algunos implantes son redondos, como los implantes mamarios, y otros tienen una forma más de una gota, ¿verdad?, porque están destinados no solamente a dar volumen a la parte alta del glúteo, sino que también a rellenar los laterales. Ajá. Entonces, y la ventaja de estos implantes con forma, vamos a decir, es que uno, de acuerdo al problema que tiene el glúteo, uno puede colocarlos de diferente manera, como para rellenar el defecto que uno está considerando. La cirugía del implante del glúteo se hace más o menos en la zona alta entre los glúteos. Se hace una pequeña incisión ahí, desde ahí se entra y los implantes normalmente, y según la recomendación de todos los expertos en aumento glúteo, tienen que ser debajo del músculo glúteo o inclusive entre medio del músculo glúteo. El músculo glúteo tiene un espesor más o menos de 5 centímetros en una persona de 1,70 m, entonces lo que se hace es, se hace un espacio en el medio del músculo y se coloca allí el implante. Esa es una técnica que está inventada por el doctor Raúl González, que es un paraguayo que vive en el Brasil y que es el maestro en la parte de cirugía glútea a nivel mundial. Y otro inventor de la técnica la colocaba debajo del músculo, era más profundo, pero llevaba un poquitito más de problemas de dolor, entonces es como que no se utiliza tanto esa técnica, ¿verdad? La cirugía es relativamente rápida, en 1 hora y media más o menos uno puede estar terminando una cirugía de implante glúteo. La técnica es bastante tranquila en el sentido de que no produce mucho dolor postoperatorio, pero siempre hay que estar preparado para eso, ¿verdad? Siempre va a haber dolor, claro, doctor. Si te están abriendo, cosiendo, cortando, obviamente una cirugía. Pero como se indica, por ejemplo, que el paciente se movilice rápido y qué sé yo, el dolor para nosotros sería un dolor donde, por ejemplo, el paciente no se puede mover del dolor. Eso claro, sí, entiendo. Ahora, tener una molestia a consecuencia de la cirugía es lo normal, ¿verdad? Inclusive, yo normalmente le preparo al paciente para estar inclusive 3 días en el sanatorio. ¿Y tiene que estar boca abajo, con la cola hacia arriba? ¿O no? Normalmente no. Lo que se le hace es, se le deja boca arriba, pero con unos acolchados por encima y debajo del glúteo, como para que el apoyo no sea sobre esa zona. Se le indica al paciente que a partir de ahí, y los primeros 6 meses principalmente, la posición para sentarse debe ser hacia adelante, no sentarse desparramado como normalmente uno haría, ¿verdad? De modo que, como siempre los implantes van a estar en la parte alta del glúteo, el apoyo no es sobre ellos. Ahora, si uno tuvo algún problema y deslizó los implantes más para abajo, sí va a ser un problema para sentarse y todo eso. La recuperación normalmente es buena. En 15 días yo suelo permitir que manejen y que hagan algún tipo de movilidad.
actividad física más pesada, de gimnasio y esas cosas, por lo menos a los 2 meses. Y lo que todos los expertos en glúteo indican es que la actividad física que debe estar limitada es la parte de sentadillas. Justamente porque se trabaja el músculo se trabaja el músculo glúteo, y si uno trabaja muy pronto o muy pesado puede hacer que ese implante se empiece a mover del lugar, y es muy notorio al ver una persona con implante glúteo que se mueve. Sí. Es muy notorio eso cuando la paciente usa una ropa ajustada, porque se nota. Esa es la cuestión a tener en cuenta en el implante glúteo. Cada vez se hace más. Antes nosotros teníamos mucho miedo de realizar esa cirugía, pero con las visitas que hacemos a los amigos que hacen este tipo de cirugía, nos damos cuenta de que es una cirugía bastante sencilla y que si uno la tiene bien reglada, normalmente el resultado es bueno. O sea que el aumento de mamas y el aumento de glúteos es lo que más se pide ahora a nivel de cirugía. Lo que más se pide es aumento de mama y lipo, ¿verdad? Lipo. Todo lo que es contorno, ¿verdad? Pero siempre preguntan a ver qué se puede hacer en la zona glútea. Evidentemente la gente tiene más miedo de hacerse un aumento glúteo con implantes que con grasa propia. Pero hay momentos donde uno ya no tiene cómo elegir, ¿verdad? Claro, bueno, y para eso ahí está la importancia, por eso estamos hablando con el doctor de ver las posibilidades, cómo se puede hacer este aumento con la misma grasa o con este implante, y también dependiendo del paciente, ¿verdad? O sea, usted le observa y va a decir, bueno, a esta persona le podemos hacer con su propia grasa, a esta persona no hay caso, tenemos que ponerle implante, y ahí hablar otra vez y llegar a un acuerdo. Exactamente. O sea, eso es lo importante, hablar, ir a contarle al médico qué es lo que queremos, cuál es nuestro sueño, cuál es la meta, pero también tener los pies en la tierra de saber si se puede llegar a algo similar, parecido a lo que queremos. Exactamente. Bueno, tenemos otro material, vamos a ver, por favor. Aspectos a tener en cuenta para realizar el procedimiento. La consulta es seguida por el examen físico, donde se establecen las características de la zona glútea, curvaturas de la columna, secuelas de inyecciones u otro tipo de situaciones que hayan llevado a falta de desarrollo de los músculos glúteos. También se observa el tipo de piel, flacidez, estrías, panículo adiposo, tanto en la zona glútea como en los lugares potencialmente donadores de tejido graso. Los estudios previos incluyen hemograma, coagulograma, electrocardiograma y radiografía de tórax. Radiografía de tórax, ¿para qué? Si es la cola lo que se va a tratar. Porque normalmente tenemos que ver cómo está la parte respiratoria, porque el paciente está boca abajo. Muchas veces esta cirugía se puede realizar con una anestesia raquídea y el paciente con una sedación leve. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros de que la respiración del paciente va a ser tranquila en ese caso, ¿verdad? Y dependiendo con qué anestesiólogo uno va a trabajar o de las características del paciente, uno puede tener una idea, pero siempre es mejor tener a mano un estudio de radiografía que nos muestre que la parte respiratoria está bien. Entonces ahí realizamos el procedimiento. La parte de coagulación es extremadamente importante porque los vasos sanguíneos dentro del músculo glúteo son grandes, como te dije, ¿verdad? Y entonces si uno lastima algo de eso, tenemos que basarnos en la parte de coagulación y tenemos que estar preparados para cohibir cualquier tipo de hemorragia que haya ahí, porque puede ser catastrófica. Claro, claro. Bueno, por eso que es importante ir a un profesional, porque uno dice, ay no, acá me va a hacer nomás la esteticista, aquí a la vuelta que hace, que saque la grasa, que pone la grasa. No es así tan fácil, por lo que ya nos estaba explicando, ¿verdad? El tema de poner la grasa, que si entra dentro del músculo puede ir al torrente sanguíneo y ahí eso es terriblemente peligroso. Exactamente. Y tenemos también, hablando de esteticistas, ¿verdad? Está muy de moda en nuestro país. Gente no preparada, gente no médica, gente que coloca bajo el nombre de colágeno o alguna cosa de esas, coloca silicona líquida para aumento glúteo, teniendo un efecto muy interesante de entrada, pero que con el tiempo esa silicona se mueve del lugar.
A veces si no está bien manipulada, esa silicona puede estar infectada y puede producir un gran desastre. Hemos visto grandes desastres de glúteo en nuestro medio, ¿verdad? Y entonces uno tiene que tener cuidado, tiene que hacer las preguntas adecuadas. A mí cuando vienen y me dicen, me hice una lipo y me hice un aumento glúteo por 1,5 millones de guaraníes, yo ya sé que se hizo cualquier cosa menos lo que están diciendo, ¿verdad? También tiene que tener la gente en cuenta que tiene su costo el hacer una cirugía de estas, sea el injerto graso o el aumento glúteo con implantes. Todo tiene su costo y todo tiene su peligro, ¿verdad? Claro. Entonces, nada es exento de peligros. Y eso tiene que tener en cuenta la población cuando está buscando algo de esto. Sí, en este caso, o sea, nos vamos al súper, podemos ver cuál es el tomate más barato, pero en este caso somos nosotros y no podemos, porque no es solamente el tema del bolsillo, es cómo te va a quedar después, con qué materiales hicieron. ¿Quién es un médico de verdad? No se va a arriesgar absolutamente a hacer algo y decirte te voy a hacer una cosa y te hace la otra. En cambio, eso de silicona líquida, eso es peligrosísimo. Claro, y el tema está en que nosotros que somos especialistas, estamos sujetos a complicaciones. Sí. Alguien que no es especialista está más sujeto a complicaciones. Sin saber cómo salir. Sin saber cómo salir. Y cuando nos vienen a nosotros y tenemos que arreglar un desastre, el paciente no sabe que una complicación por inyección de silicona, por ejemplo, puede llevar 8, 10, 15 cirugías y al final no solucionar el problema. Entonces, la gente tiene que manejar eso, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que viene que no te cuenta, viene para una lipo o te dicen, haceme o disminuirme un poquitito la cola y de repente uno encuentra que hay silicona metida ahí adentro, ¿verdad? Entonces, la gente debe informarse, debe hacer lo que debe tener en cuenta eso a la hora de gastar su dinero, porque después los costos son altísimos también de arreglar eso. Así mismo, así mismo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos charlando sobre nuestro tema. Seguimos hablando con el doctor Julio Recalde sobre procedimiento de aumento glúteo y tenemos este material que vamos a compartir, por favor. Opciones de tratamiento de aumento glúteo. Una vez establecidas las características del paciente, el especialista lo orienta sobre las opciones del tratamiento específico. Injerto graso en pacientes que poseen buena cantidad para rellenar ambas zonas glúteas. En otros casos, puede ser necesario retirar piel de la zona lumbar, que está directamente encima del glúteo, y hacer un reposicionamiento de los tejidos profundos que otorga el efecto de levantamiento y aumento de la zona glútea, especialmente realizado en pacientes que han tenido una gran pérdida de peso. La opción del aumento con implantes puede ser complementada por las dos opciones anteriores y se utilizan unos de mayor densidad que los implantes para mamas y pueden tener una forma redonda u ovalada. Bueno, y mientras miramos el material, ahí se veía bien cómo se pone el implante, ¿verdad? Sí. Estaba perfectamente, se podía ver bien porque para los que no somos médicos no sabemos cómo, ¿verdad? ¿Y dónde es el corte, doctor? El corte es entre los glúteos, donde empieza el surco glúteo en la parte alta. Más o menos tiene entre 5 a 7 centímetros. Y desde ahí uno tiene acceso a toda la región glútea, ¿verdad? El bolsillo bajo la piel es chiquitito, más o menos de 10 centímetros de largo. Y desde ahí se consigue entrar debajo de la musculatura y colocar los implantes.
Ahora, evidentemente, y si vamos a hacer un injerto, son 2 puntitos, uno de cada lado, o a veces uno central, para meter la grasa de acuerdo a dónde uno va a meter esa grasa, ¿verdad? Sí. A veces se hace un punto central nada más y desde ahí se distribuye, o a veces hacemos un poquito más lateralizado para poder llegar a los costados de la zona glútea, ¿verdad? Y cuando tenemos que sacar piel, evidentemente la incisión va siempre por encima del glúteo, de modo a que saquemos la piel y estiremos para arriba. Yo siempre le explico a los pacientes que a diferencia de la dermolipectomía del abdomen, donde uno saca piel de abajo y estira de arriba para abajo, en la zona glútea es al revés. Uno saca piel y estira de abajo para arriba. Entonces toda la zona glútea se levanta. Se levanta. El pantalón de montar, todas las zonas laterales. Ahí tenemos las opciones de usar, en estos casos en que sacamos piel, se usa la parte del subcutáneo, que sería la grasa de abajo, ¿verdad? Y eso se moviliza y se le pone también como relleno en las zonas glúteas. Y entonces uno puede conseguir un autoinjerto sería. Y en algunos casos ya nos ha tocado también sacar piel y colocar implante en forma simultánea debido a que el paciente no tenía nada de glúteo, ¿verdad? No había nada ni de glúteo ni de músculo. Entonces uno utiliza el implante para conseguir el efecto final. Doctor, me explica algo. Todos tenemos ese músculo ahí en la cola, ¿verdad? Sí. El músculo glúteo, no sé cómo se llama. Bueno, que cuando uno hace sentadillas y hace ejercicio y se trota, entonces, viste, los futbolistas, pero todos tienen cola así porque viven trotando, ¿verdad? Las personas que van al gimnasio y que hacen muchas sentadillas también, es como que parece que se levanta la cola, pero es porque se fortalece ese músculo. Sí, se fortalece y se ensancha. Y se ensancha. Sí. Una persona, ¿por qué si todos tenemos el músculo, algunos tienen cola y otros no? Bueno, una de las cosas que contribuye, aparte del entrenamiento para el engrosamiento del músculo, es también la curva la curva lumbar, ¿verdad? La columna vertebral en alguna gente es como que entra, ¿verdad? Sí. Y en alguna gente sale esa curva. Entonces, de acuerdo a la forma de la columna, uno va a tener una cola más parada o menos parada, ¿verdad? A veces no tiene volumen glúteo, pero sin embargo tiene la curva de la columna y con eso consigue tener una apariencia más atractiva, vamos a decir, ¿verdad? El soporte del glúteo es importante y normalmente uno ve las colas de las personas que hacen actividad física intensa. Esa gente tiene normalmente un glúteo mucho más tonificado, más grueso, más desarrollado. Pero también me toca ver, ¿verdad?, gente que va mucho al gimnasio, que hace 3, 4 horas de actividad física al día y no tiene glúteo, ¿verdad? Y tampoco tiene grasa de buena calidad. Normalmente uno se encuentra con ese tipo de cosas y el siguiente paso es ponerle un implante, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y vamos a ver, justamente eso se trata este material. A ver, por favor. Colocación de implantes. Los implantes se introducen por medio de una incisión a nivel del surco interglúteo y se colocan en medio del músculo glúteo o por debajo del mismo. La colocación por debajo de la piel debe ser evitado, puesto que no hay sostén para el implante y por lo tanto tiene una tendencia importante a migrar hacia abajo. Es así. Sí. Bueno, ahí nuestra figura, ¿verdad?, un poco puede ser sujeta a interpretaciones porque muestra unos dibujos a los costados, ¿verdad? Sí. Normalmente en la línea de separación entre uno y otro glúteo, ¿verdad?, un poquito antes en la zona del sacro, sería sacrocoxis, ahí es donde se hace el corte y desde ahí se accede, ¿verdad? Colocar por otras vías ya es más difícil y normalmente no tiene buen resultado. Ya he visto gente que colocó implantes por debajo, por ejemplo. Y cortando la cola ahí abajo de la nalga. Sí, y los resultados son malísimos, ¿verdad? Claro. Porque se pone arriba el implante. La lógica dice que el implante tenés que colocarlo arriba y cualquier tipo de relleno tenés que colocarlo arriba para que tenga el efecto de levantamiento.
pero siempre estamos sujetos a ver ese tipo de cosas, ¿verdad? La idea es colocar el implante de una forma que no se mueva demasiado de su bolsillo. Normalmente le llamamos bolsillo al espacio que creamos, ¿verdad? Ese bolsillo tiene que ser bien limitado, de modo que el implante no modifique ni de posición ni nada por el estilo. Perfecto. Bueno, vamos con este otro material. Tenemos 2 materiales más todavía. Vamos. Aumento glúteo mediante inyecciones. El aumento mediante la inyección de productos de relleno como silicona líquida debe ser evitado, puesto que el producto puede migrar y producir reacciones inflamatorias muy agresivas inmediatamente o en años, así como infecciones en la zona cuando el producto es incorrectamente manejado. El uso de ácido hialurónico está siendo potenciado con la desventaja de que el producto dura hasta 1 año y su costo resulta casi prohibitivo para realizar aumento de grandes volúmenes. Sí, ahí está el tema que habíamos hablado de la inyección de silicona, ¿verdad? La inyección de silicona está prohibida desde el año 1968, o sea, no es una cosa nueva. El uso de silicona líquida como prohibida para todo tipo de relleno, ¿verdad? Y el uso del ácido hialurónico es algo que se está estimulando, se está usando, ¿verdad? Normalmente la desventaja del uso del ácido hialurónico es que los costos son altos. Sí. Pero para alguien que tiene pequeñas depresiones en la zona glútea y no tiene grasa como para hacer el injerto o algo así, de repente puede ser una opción. Pero como tiene también la desventaja de la durabilidad. El ácido hialurónico dura entre 6 meses y 1 año. No. Se está consiguiendo, ahora recién se está consiguiendo un ácido hialurónico que dura 1 año. Y tener volúmenes importantes es costosísimo. Claro. Al final, si uno quiere hacerle 300 centímetros cúbicos de relleno en cada glúteo al paciente, es mucho más fácil de ponerle un implante y menos costoso. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, ¿sí? A ver, ese último material del programa. Cirugía y recuperación. La cirugía se realiza bajo anestesia general o raquídea. En los casos de implantes glúteos, puede requerir el uso de anestesia raquídea por 2 o 3 días y por lo tanto el paciente permanece internado el tiempo requerido. Aún con dolor, se promueve la movilización temprana, pues evita otro tipo de complicaciones. Sí, así es. La anestesia normalmente, como te dije, puede ser general o una anestesia regional, que es la anestesia raquídea, donde te anestesia de la cintura para abajo y entonces nosotros podemos trabajar tranquilamente. La movilización precoz que nosotros estamos proclamando, ¿verdad?, es como para evitar el tema de trombosis venosas profunda o alguna otra complicación del miembro inferior, que a su vez una trombosis venosa profunda puede producir embolias y puede producir complicaciones a más largo plazo. Los dolores normalmente se controlan, ¿verdad? Pero todos los maestros en la cirugía glútea hablan siempre de que hay un porcentaje de pacientes que tienen mucho dolor por varios días y hay que estar preparado para esa contingencia. Sí. Es decir, de repente la mayoría de los pacientes se van entre las 24 y 36 horas a la casa, pero de repente podés tener un paciente que se quede internado 3 o 4 días y el paciente debe estar preparado para eso. Claro. O sea, uno nunca sabe si le va a doler más o menos que otro paciente. Exactamente. O sea, cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo es diferente y a veces la misma persona que tuvo un buen postoperatorio en otro tipo de cirugía, en ese postoperatorio siente mucho dolor y entonces ahí tenemos que estar preparados para eso, ¿verdad? Pero en general las cirugías no tienen mucho dolor, los pacientes se recuperan bien, la satisfacción es grande. No, y de ser una tabla a tener una colita linda, obvio. Claro. Bueno, doctor, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta, parte final de nuestro programa. Excelente.
Muy bien, estamos en la parte final del programa, pero tenemos las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Entonces vamos con esa primera consulta, por favor. Analía de Cacupé dice, ¿se puede saber anticipadamente cómo será el resultado del procedimiento del aumento glúteo? No, se puede hacer una aproximación, ¿verdad? Normalmente una de las cosas que solemos hacer, especialmente cuando tenemos calculado cuánto vamos a poner, de repente yo le hago poner una ropa interior grande, ¿verdad? Sobre la zona glútea, y le pongo unos implantes como para que vea. Claro. Más de esa forma, ¿verdad? Jugar con la parte de imágenes de computación y esas cosas se puede hacer también, pero la tendencia habitualmente es que el paciente cree que eso es así. Y normalmente es muy difícil de conseguir el resultado de la digitalización. No, pero eso que decís vos, doctor, te pones un shortcito, una ropa interior así alta y ahí el implante y te mirás así de perfil y ya ves cómo va a quedar. Se tiene una idea bastante interesante. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta. Vanessa de San Lorenzo dice, ¿se deben hacer ejercicios especiales para ayudar a la recuperación o resultados del aumento glúteo? Bueno, Vanessa, lo que se debe hacer es una recuperación lenta, actividad moderada, caminar, moverse, y a medida que uno va acostumbrándose y que las molestias van disminuyendo, el paciente debe reiniciar su actividad de gimnasio o corrida o lo que esté haciendo, ¿verdad? Como dije durante la charla, ¿verdad? Lo que se debe evitar es el tema de ejercicios directos muy pesados, de prensa, esas cosas en la zona glútea que pueden hacer que el implante se mueva. Pero hay gente que lo hace y no tiene ningún inconveniente. Pero, por ejemplo, trotar y todo eso después de un tiempo se puede hacer, ¿verdad? Se puede. Ya. Perfecto. Vamos con la última consulta. Eugenia, todas mujeres, de San Juan Bautista, ¿están permitidas las inyecciones intramusculares si llevo implantes de glúteos? Bueno, lo mejor sería que no, ¿verdad? Claro, porque se va el implante. Pero normalmente, no, y puedes perforar el implante, romper el implante, y al mismo tiempo la inyección no sirve de nada. Sí. Pero considerando que la forma de colocar los implantes se podría, porque normalmente las inyecciones se hacen en una parte más lateral a donde está el implante. O sea, es decirle a la persona que te va a hacer la inyección, mira que tengo un implante, y más o menos se puede palpar eso y entonces se coloca por fuera, hacia el costado. O te pones en el brazo. O te pones en el brazo, ¿verdad? Pero suele ser un poquito más doloroso, entonces mejor colocar en la zona glútea, teniendo cierto cuidado. Perfecto. Bueno, aclaradas las consultas, muchas gracias por preguntarle acá al doctor, y ustedes lo pueden hacer siempre en nuestras redes sociales. Si no pudimos leer todas las consultas, no importa, en el transcurrir del tiempo vamos a estar respondiendo esas mismas. Doctor, nosotros queremos agradecerte la presencia, que nos explicaste tan pero tan bien, y bueno, y esperar tu visita un próximo programa. Muy bien, muchas gracias por recibirme y vamos a estar acá próximamente. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre: naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.